Buenas tardes con todos. Está programada para el día de hoy y mañana el capítulo de neumología. Vamos a desarrollar preguntas enfocadas a dos cosas para que puedan resolver su examen de la residencia, porque todos los acá presentes son médicos, y para que tengan conocimientos básicos, porque todos aquí, sea la especialidad que sea, van a tener algún problema que enfrentar un problema neumológico. Y no por todas las interconsultas van a llamar al neumólogo, ustedes lo van a poder resolver bastante bien. Vamos a responder. Han respondido hoy un examen. Me han dicho que en la última diapositiva están las claves. Si nos alcanza el tiempo, resolvemos el examen el día de hoy, si no el día de mañana. De todas maneras, resolvemos y discutimos las claves. Y vamos a comenzar. La primera parte es de bases de neumología. La primera pregunta dice: ¿qué paciente en la radiografía de tórax presenta un tumor a nivel de la língula? Lo que hay que recordar aquí básicamente es la segmentación pulmonar. Pulmón derecho 3 lóbulos, pulmón izquierdo 2 lóbulos. El corazón está más hacia el lado izquierdo y embriológicamente, y por esto de las teorías genéticas y todo eso, dice que porque el corazón está a lo izquierdo y un menor desarrollo izquierdo. El pulmón izquierdo no tiene lóbulo medio, pero tiene un análogo del lóbulo medio. El análogo del lóbulo medio es la língula. La língula como tal, en la distribución o segmentación pulmonar, depende del lóbulo superior izquierdo. Si alguno de ustedes va a ver una broncoscopía, van a entrar el tubo, van a entrar a la tráquea, carina principal, doblan a la izquierda, rama bronquial izquierda. La salida superior es la rama para el lóbulo superior izquierdo y su primera rama es la língua. Para recordar, el pulmón derecho, que tiene 3 lóbulos, tiene a su vez 10 segmentos, a diferencia del pulmón izquierdo, que tiene 9 segmentos. ¿Qué segmento no tiene el izquierdo? El segmento 7. Bueno, acá entonces la clave va a ser superior izquierdo. El siguiente es señal de fármaco antimuscarínico o anticolinérgico, que es más la palabra más usada en los distintos libros que van a entender ustedes. Broncodilatador. Cuando ustedes piensen en broncodilatador, lo primero que se les va a venir a la mente es asma. Entonces, recordando tratamiento de asma. Asma es una enfermedad inflamatoria. Si la base es inflamatoria, el tratamiento es antiinflamatorio. Antiinflamatorio es el corticoide inhalado. A diferencia de la EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene obstrucción crónica. Si es una obstrucción crónica, base del tratamiento de la EPOC, broncodilatación crónica. Broncodilatación crónica con broncodilatador de acción prolongada. Y la fibrosis pulmonar idiopática, que ha sido motivo de pregunta. Si ustedes hubieran sido como yo hace unos años leyendo los libros, veían que decía: no hay tratamiento para fibrosis pulmonar idiopática. Actualmente sí hay. Si es fibrosis, el tratamiento será antifibróticos. ¿Cuáles son los antifibróticos aceptados a nivel mundial? Son pirfenidona, que es la clave, y nintedanib. Pirfenidona y nintedanib son los dos únicos aprobados a nivel mundial. De los dos aprobados, en Perú hay uno, es nintedanib. El problema con los fármacos, como siempre, el costo. Bueno, si hablamos de anticolinérgicos, hay anticolinérgicos de acción corta, como el bromuro de hipotropio, que está ahí en la clave, y hay de acción prolongada. A ustedes lo que les van a preguntar seguro también es: tratamiento del EPOC, escoja usted si va a usar anticolinérgico o beta-2 agonista. Cuando les pongan esa pregunta, marquen anticolinérgico. ¿Por qué? Porque la teoría dice que farmacológicamente disminuyen las secreciones y tienen un mejor efecto en el paciente. Pero en la práctica clínica tienen la misma, ¿cómo se dice esto? La misma evidencia. Lo que dice la norma es: ¿qué le doy a mi paciente? ¿Beta-2 agonista o le doy anticolinérgico? Lo que dice la norma es que el paciente escoja, porque el paciente lo va a tener que pagar. Entonces, ustedes le dan a escoger a tu paciente si quiere beta-2 agonista o anticolinérgico. Tenemos paciente, mujer, 27 años, que en una radiografía
después de una neumonía aguda, tiene una imagen quística en el lóbulo inferior izquierdo. Lóbulo inferior izquierdo, y la comparan con una radiografía previa a la neumonía que dice que ya había una masa homogénea de densidad tipo A. Ya, para comenzar, lo que dice ahí es paciente con neumonía. Va a ustedes y le dice tengo mi neumonía, les llevo una placa y ustedes ven un hueco en el pulmón izquierdo. Y ustedes le dicen, ¿tiene alguna otra imagen? ¿Le han sacado alguna otra imagen previa? Y le dice, sí, tengo una imagen de hace 2 o 3 meses. Les trae y ya tenía la lesión. Entonces, para comenzar, esa lesión no se produjo por la neumonía, eso es previo a la neumonía, debe ser otra cosa. Haciendo un paréntesis, cuando ustedes tengan una neumonía, no se olviden que la placa no les sirve para decir si un paciente con neumonía está yendo bien. Si ustedes tienen a su paciente hospitalizado por neumonía y quieren saber si está yendo bien o mal, le van a dar el tratamiento antibiótico según la norma, lo van a evaluar, pero la placa no le dice que está mejor, porque la imagen de neumonía se borra en torno a 4 a 6 semanas posterior al evento. ¿De qué seguían ustedes? Seguían de su guía de tratamiento antibiótico, y el mejor marcador ideal para procesos infecciosos es procalcitonina. Lo que usamos nosotros en el hospital es proteína C reactiva, porque es lo que hay. Pero lo que dice la guía es que deberíamos de guiarnos de procalcitonina. La procalcitonina nos dice de manera temprana cuánto tiempo le doy de tratamiento antibiótico a mi paciente. Si mi guía dice neumonía adquirida en la comunidad ambulatoria, le doy entre 5 a 7 días y voy por el día 4 y mi procalcitonina es negativa, lo que me dice la guía es cortar el tratamiento. No necesita más tratamiento. Si estás en el hospital y la guía te dice de 7 a 10 días y vas por el día 6 y tu procalcitonina es negativa, corta el antibiótico, no hay ningún problema. El problema, como siempre en Perú, no hay procalcitonina, nos guiamos de PCR, nos guiamos de hemograma. Bueno, volvemos a nuestra paciente, tiene una lesión, dice una masa tipo agua basal izquierda, y después de la neumonía es una imagen con nivel hidroaéreo. Solo con ese escrito ya hay diagnóstico. Que tiene una lesión quística, hace neumonía, se rompió y tiene nivel hidroaéreo. Primera opción, quistidático. Lo más probable es que el quistidático se rompió. Aquí estoy este paciente, probable. El quistidático se rompió, se infectó de una neumonía aparente. Cuando se borra la imagen de neumonía, no era una neumonía, era el quiste que se infectó. Pero a alguien se le ocurre decir secuestro pulmonar. El secuestro pulmonar es una enfermedad, es una malformación pulmonar súper rara. Difícil de encontrar, porque si es súper rara, normalmente no la van a encontrar en todos los pacientes, y se trata de un fragmento de parénquima pulmonar que recibe circulación sistémica. Entonces, es un fragmento de parénquima pulmonar, pero que no participa en el intercambio de gases porque no recibe la circulación pulmonar, recibe la circulación sistémica. ¿Qué ocurre con este segmento, con este fragmento de parénquima pulmonar? Generalmente hacen infecciones a repetición. Entonces, ¿cómo lo puedo sospechar? Tienen paciente con malformación congénita pulmonar en general, ¿qué síntoma les va a dar? Neumonía a repetición de la misma zona. Les va a decir, siempre hago neumonía del lóbulo medio. No tienen que preguntar dónde está el lóbulo medio, siempre es derecho. Siempre hago neumonía del lóbulo medio. Al año, los 2 años, 3 años, 4 años, ustedes deben decir, probablemente tiene una malformación congénita que se localiza a nivel del lóbulo medio, porque les hace infecciones a repetición. Si ustedes quieren comprobar el secuestro pulmonar, quieren comprobar la rama aberrante que va a ese fragmento pulmonar, necesitan visualizar la circulación, en este caso mediante una aortografía, que es la gráfica que estaba acá. Acá tiene contraste. Bueno, tiene contraste porque ven el corazón brillando, la aorta descendente y la rama anómala que va al secuestro. Cianosis central. La cianosis es la coloración azul violácea que puede adquirir dependiendo de la localización, si es central o es periférica. Es central, la adquieren los labios, la región perioral, la lengua, las encías, el paladar. Si es periférica, generalmente es a nivel distal de manos y pies. ¿Por qué es importante que sea central o periférica? Porque si es central siempre traduce una patología cardiopulmonar.
es más frecuente que sea cardíaca que pulmonar. Si es periférica, no necesariamente es patología cardiopulmonar. Pueden tener un fenómeno de Raynaud, que es de causa hematológica, pueden tener causa neurológica, hematológica, como las anemias falciformes, entre otros. Entonces, la cianosis central siempre es manifestación del incremento de la hemoglobina reducida. Bueno, acá está ya la clave. ¿Cuál es el epitelio a nivel del bronquiolo terminal? En la parte de histología pulmonar, no se olviden, les preguntan cuál es el epitelio característico de la vía respiratoria y ustedes van a decir que epitelio es pseudoestratificado y tiene cilios y es cilíndrico y tiene células que secretan moco. Eso es a nivel de los bronquios. Pero ¿dónde termina esta vía respiratoria de conducción? Termina en el bronquiolo terminal y posterior a eso inicia la respiración. ¿Dónde inicia la respiración? En el bronquiolo respiratorio. ¿Por qué inicia la respiración? Porque en sus paredes ya hay alveolos. Por eso ahí inicia la respiración. Entonces, va disminuyendo progresivamente de tamaño desde los bronquios principales hasta los bronquios terminales y llega a ser un cúbico simple porque posterior a él viene el bronquiolo respiratorio. Y posterior a él ya hay intercambio de gases. ¿Qué células del epitelio respiratorio son indiferenciadas? Bueno, esto sin ser neumología. ¿Cuáles son las células madre a nivel histológico? Son las células basales. ¿Cuál es el volumen para el reflejo de Hering-Breuer? El reflejo de Hering-Breuer lo vieron en los pacientes con EPOC conectados a un ventilador, por el cual, entre comillas, el ventilador fallaba, no le daba más volumen de oxígeno al paciente. Y esto era porque tenemos un reflejo por el cual el pulmón no se puede sobredistender. Tiene un volumen máximo el cual puede ingresar para defenderlo del volumen. Este estudio que lo hicieron en pacientes con EPOC, calcularon que el aproximado para un adulto de 60 kilos es de 1250 mililitros. Lo que hay que recordar es cuánto respiran ustedes, volumen tidal o volumen corriente. Ustedes respiran 8 mililitros por kilo de peso porque se considera que el adulto normal, sano, es 60 kilos, teóricamente. Por eso es que el libro les va a decir 500 mililitros, porque si calculan 60 por 8, 480, bueno, lo redondean a 500 mililitros. Según usted va a ser usiólogo, lo que se maneja es volúmenes relativamente bajos para el ventilador. Se maneja volúmenes de 6 a 8 mililitros por kilo de peso. Igual cuando esté en pediatría, ¿cuánto le van a poner a su paciente? De 6 a 8 mililitros por kilo de peso. El estímulo respiratorio central más intenso. Acá estamos hablando teóricamente de una persona sana. ¿A ustedes qué es lo que los hace respirar? A nivel del sistema nervioso central están los centros respiratorios que se activan por la acumulación de CO2. La hipercapnia es lo que activa en ustedes el ritmo respiratorio, la taquipnia, la bradipnia. ¿Por qué? Porque hay sensores quimiorreceptores para el CO2. Si el CO2 se empieza a elevar, lo que ustedes van a hacer es hiperventilar para barrer CO2. Esto es importante a nivel de los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, porque el paciente con insuficiencia respiratoria crónica, en los estadios más avanzados de la enfermedad, empieza a retener CO2. Un paciente con EPOC mal controlado, un paciente con una secuela tuberculosa amplia o un paciente con fibrosis pulmonar hepática, cuando avanza la enfermedad retienen CO2. Entonces ellos persistentemente, al tener el CO2 elevado, ese quimiorreceptor ya no va a ser sensible, no lo va a tener en taquipnia toda la vida. Entonces el paciente con insuficiencia respiratoria crónica activa su sistema nervioso por hipoxemia, a diferencia del paciente sano que lo activa por hipercapnia. Por eso es que el paciente que tiene insuficiencia respiratoria crónica no requiere altos flujos de oxígeno, porque para él no nos vamos a guiar de la clásica saturación por encima del 92%.
él requiere saturaciones más bajas por su insuficiencia respiratoria crónica. Si mantiene una saturación entre 88 y 92%, ustedes pueden estar tranquilos porque ese paciente no necesita más oxígeno. Mecanismo por el cual el oxígeno atraviesa la membrana alveolo capilar. El intercambio de gases se llama difusión o hematosis, y que también les viene una pregunta, me parece. ¿Cuál es la medida más precoz para valorar daño pulmonar al intercambio de gases o difusión? Y el mejor ejemplo son las EPIT. Las EPIT, lo que ocurre es que esta membrana alveolo capilar se empieza a engrosar. Y si se empieza a engrosar, si antes me tomaba 0.25 segundos hacer el paso, entonces ahora ya me tomará el doble, 0.50 segundos. Demoro más en hacer el intercambio de gases. La tomografía va a demorar en darme cambios intersticiales, la espirometría va a demorar en decirme que la capacidad vital forzada ha bajado. La medida más precoz de una enfermedad intersticial es difusión de monóxido de carbono, es la más precoz. Pero es la más precoz, pero el examen para valorar enfermedades restrictivas es la pletismografía. ¿Por qué la pletismografía? Porque mide volumen residual. Para valorar enfermedades obstructivas es la espirometría, porque en toda obstrucción ustedes deben valorar la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada. Es lo que les dice, esto es una obstrucción. Durante el ejercicio físico, la eficacia del intercambio de gases aumenta porque ahí lo que hay es una disminución del espacio muerto fisiológico. Zonas no aireadas se aperturan al paso del aire, se ventilan, alvéolos no ventilados se ventilan y lo que hay es una disminución del espacio muerto fisiológico. ¿Cuál es el efecto secundario por el uso de beta-2 agonistas que ustedes lo van a usar? Es hipocalemia. Tienen paciente con hipercalemia, entonces, ¿qué les va a decir? Una de las cosas que les va a decir en la emergencia es nebulízalo. Nebulízalo y baja potasio. ¿Qué célula produce la sustancia surfactante? Que es la sustancia que disminuye que disminuye la tensión superficial a nivel alveolar, evitando el colapso de los alvéolos. Es el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2. ¿Qué hace el neumocito tipo 1? Forma las paredes, es como el esqueleto, lo que le da la arquitectura al alveolo. Una capacidad de transferencia de monóxido de carbono, el DNCO elevada, es... el DLCO es la prueba, no se olviden, la prueba más precoz para valorar la difusión y las enfermedades intersticiales. Lo que hacen con su paciente es lo conectan al neumotacógrafo, lo conectan a un neumotacógrafo y lo que le dicen es haga inspiración máxima. Y cuando hace inspiración máxima y ustedes le administran monóxido de carbono, el monóxido de carbono difunde 200 veces más rápido, más fácil que el oxígeno. Entonces lo que ustedes están haciendo en términos sencillos es llenar su pulmón de monóxido de carbono, obviamente a dosis muy bajas. Este monóxido de carbono va a llegar al espacio del alvéolo intersticial y va a pasar a la hemoglobina. Y cuando ustedes le dicen bote, ven cuánto elimina el monóxido de carbono. Y hacen una diferencia y evalúan porcentajes. El paciente tuvo una difusión de 80%. Quiere decir que ingresó 100%, salió 20%, se quedó con el 80%. Ahora, ¿hay casos en los que la difusión puede salir elevada? Sí. ¿Por qué? Si yo le doy monóxido de carbono 100% y me sale, este paciente está hipercaptando, todo el monóxido de carbono está por encima del 100-120% de lo normal, es porque hay algo que está captando de más el monóxido que le doy. Si la historia es, le doy monóxido, se une la hemoglobina y sale el resto, si yo tengo una hemorragia, le doy monóxido y todo el monóxido se va a unir en los casos de hemorragia alveolar pulmonar.
Entonces, ¿cuándo puede haber una DLCO por encima de lo normal? Por encima del 120%, si tengo un sangrado alveolar y va a captar todo el monóxido que yo le administre. Tiene un varón de 18 años que tiene tos seca, opresión torácica, disnea intermitente. Y empeora en el invierno. ¿Cómo eso ya tiene el diagnóstico? La primera posibilidad es asma. ¿Cómo confirman su diagnóstico de asma? Con una espirometría, con aplicación de broncodilatador y con una nueva espirometría. ¿Sospechan de algo? ¿Qué parámetro de la función se encuentra más disminuido en el paciente? Quiero ver si hay espacio para dibujar un cuadrito acá. Va a ser el BF1, pero no, acá no es. Ya. Vamos a ver acá. Creo que esto ya lo habíamos hecho, pero vamos a hacer un repaso. No se olviden que en toda espirometría lo primero que deben valorar es la relación BF1 sobre capacidad vital forzada. Es lo primero que ustedes van a valorar. Y hay dos opciones. Les va a salir por encima del 80% o les va a salir por debajo del 70%. Siempre que sea por debajo del 70% es obstrucción, siempre. Si es por encima del 80%, ¿qué pueden decir? Es normal. Hasta ahí es normal, o puede tener una enfermedad restrictiva que no hemos visto. Después que han valorado eso, ¿qué van a valorar? Capacidad vital forzada. Y la capacidad vital forzada hay dos opciones, o está por encima del 80% o está por debajo del 80%. En ambos casos aplica lo mismo. Entonces, volvemos por acá. Tienen una relación por encima del 80%, es normal. Van a la capacidad vital forzada, está por encima del 80%, eso es normal. Esta es una espirometría normal. Vamos al otro lado. Una relación debajo de 70, eso siempre es obstrucción. Y le evalúan la capacidad vital forzada y es normal. Este es el trastorno obstructivo clásico, obstrucción clásica. ¿Qué pasa si tienen una obstrucción debajo del 70%? Pero a su vez tienen disminuida la capacidad vital forzada. ¿Quiénes disminuyen la capacidad vital forzada? Las restricciones. Entonces, tienen obstrucción y tienen restricción. Este es un trastorno mixto. Tienen una relación normal y tienen una capacidad vital forzada por debajo de 80. ¿Quiénes disminuyen la capacidad vital forzada? Las restricciones, enfermedades restrictivas. Creo que esto ya lo habíamos hecho con ustedes, ¿no? Ya. ¿Cómo valoran la severidad en un trastorno obstructivo? ¿Qué ocurre en un trastorno obstructivo? Ustedes, en la obstrucción, fisiopatológicamente el paciente puede tomar aire, le dicen toma aire, y lo hace bastante bien, y le dicen bota el aire, y cuando lo va a botar, hay un colapso de la vía aérea. Entonces el problema es a la salida del aire. En las enfermedades restrictivas, el pulmón se pone duro, es como si fuera una esponja dura, un poco elástica. Entonces ustedes le dicen, toma aire, y del 100% que debía tomar ya no puede tomar el 100%, por ejemplo, tomar el 50%. Tome aire y se llena menos de lo esperado. Tiene dificultad para tomar el aire, para llenar el pulmón. Entonces, ¿quién me mide ese llenado del pulmón para llegar a toda mi capacidad, la capacidad vital forzada? En enfermedades restrictivas, cuando ustedes lo valoran por espirometría, ¿quién me da severidad? La capacidad vital forzada, porque voy a llenar menos. En enfermedades obstructivas, ¿quién está peor? El que bote menos aire, porque el problema es la salida del aire. ¿Cuál de todas las medidas de la espirometría me evalúa la salida del aire? El BF1, volumen inspiratorio forzado en el primer segundo. Por eso dice acá, ¿qué parámetro en un paciente con asma va a disminuir con todos esos síntomas? El problema es la salida del aire. Entonces lo que va a disminuir es el BF1.
Acá viene una serie de imágenes porque como la primera parte era de anatomía, base de neumología y exámenes auxiliares en neumología, uno de los exámenes básicos en neumología es una placa de tórax. Creo que vamos a ver placas de tórax y tomografía, si no me equivoco. Ustedes me van a ilustrar de qué se trata. ¿Qué es eso? Doctora, la señal. ¿Qué le parece? Ya, muy bien. Derrame pleural. ¿Dónde? Bilateral, muy bien. Primera opción de derrame pleural bilateral. Primera opción. Debe ser. No es la primera opción. Sí da, pero no es la primera opción. ¿Perdón? No es la primera opción. Cardíaco. Derrame pleural bilateral. La primera opción es causa cardíaca. Cuando usted le diga cuál es la causa más frecuente de trasudado, es insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la causa más frecuente de todo, exudado, trasudado de todo? Es insuficiencia cardíaca. Si ustedes van a su emergencia y tienen un paciente varón 85 años, fibrilador con ICC, usa bisoprolol y repaso de agua, le va a dar esa placa. Tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Alguien acá pensaría en punzar ese derrame? No, porque ese derrame no se punza, es un trasudado probablemente. No necesitan punzar eso para demostrar que es un trasudado. Lo que necesitan es manejar su insuficiencia cardíaca. Le restringen líquidos, le dan diuréticos, ustedes, bueno, si alguno hace cardiólogo, ya le evalúan, le enfocan lo que fuere, y va a mejorar. Si tiene alguna característica que no va con un derrame cardíaco, ahí recién lo punza. O sea, no sé, se resuelve todo en el derecho y en el izquierdo queda derrame. O si es que el paciente hace fiebre, o si hace síntomas respiratorios fuera de su congestión pulmonar, también. Cosas así, pero no se olviden. Trasudado, sospecha de trasudado no se punza. Lo que necesita es una adecuada historia clínica para saber por qué el paciente hace su derrame. Otras causas de trasudado, además de insuficiencia cardíaca, hipoalbuminemia, síndrome nefrótico. En las causas de exudado, las más frecuentes son neumonía, tuberculosis y cáncer. Vamos a ver la siguiente. Doctora, ¿qué es lo que ve? Perdón, que la siguiente. ¿Qué es lo que ve? Lo que le parezca, nada, no hay problema. Patrón intersticial. Reforzamiento iliar no llega a ser un patrón intersticial. ¿Qué le parece? Fibrosis. No es patológica ese reforzamiento iliar. Fibrosis, no. Aumento de la trama muscular, ¿dónde? Derecho. Ya no es. Bueno, no está mal, pero hay algo más importante. Lo mismo. Ya. Atelectasia, ¿de dónde? Ya. Eso es correcto, es atelectasia del pulmón izquierdo, pero ¿por qué? Es correcto lo que han dicho, el pulmón izquierdo está atelectasiado. Pero hay muchos tipos de atelectasia pasiva, atelectasia tumoral, atelectasia posoperativa, por lo que fuera. Acá hay una atelectasia, pero no es lo más importante. Alguien me dijo aumento de la trama, de la trama broncovascular. Acá pueden ver bien la trama broncovascular. Si la buscan allá no hay. Y no hay porque hay neumotórax. Hay aire en la cavidad pleural que produce secundario a eso un colapso pulmonar o atelectasia. Es correcta la atelectasia, pero es por neumotórax. ¿Cuál es el manejo? Llega la emergencia y usted está de guardia, ¿qué hace? Llama al cirujano torácico cardiovascular. Eso está bien, pero ¿para qué? ¿Qué le va a decir que le haga?
con aguja. No es mala, pero en este caso en particular no es la primera opción. Otro. Tratamiento de neumotórax. Doctor, tratamiento de neumotórax. Bueno, ya dependiendo del tamaño, en este caso. Ya, muy bien. En este caso, ¿cuánto hay? Hay dos maneras de medirlo. A nivel iliar, si la distancia es mayor a 2 centímetros, es más del 20% va a drenar. Arriba, si del ápice al ápice del lóbulo superior es 2 centímetros, drena. Siempre que haya aire en el espacio pleural, siempre hay que sacarlo. El doctor me dijo aspiración con aguja, no está mal. Eso se hace en los neumotórax pequeños. Pero en este caso es un neumotórax muy grande. Hay que sacarlo más agresivamente. Hay que meter un tubo de drenaje. Entonces, neumotórax igual a drenaje. Ahora, ya se ponen de acuerdo si es con tubo delgado o tubo grueso. La evidencia dice tubo delgado. Tubo delgado, tubo grueso, aspiración con aguja, lo que fuera. Doctor, disculpe que lo señale, diagnóstico. ¿Qué le parece? Atelectasia. No es la principal. Lo que vean nada más. ¿Qué ven? Exacto. ¿Dónde? Derrame pleural derecho. ¿Qué tiene de especial? ¿Algo de especial? Está la curva de Damasó, ¿no? ¿Está la curva de Damasó? ¿Sí? ¿No? No está. Exactamente, no está. ¿Y cuál es la importancia de que esté o no esté? Placa. La curva de Damasó, si fuera este paciente, se vería así más o menos. ¿Qué les dice la curva de Damasó? Les dice que hay derrame, que hay agua en el espacio pleural y esa agua está libre, no hay tabiques, y además les dice que se ha formado en corto tiempo. Este paciente no tiene una curva, tiene como que una, no sé cómo se diría, elipse, algo que no es una curva de agua. ¿Qué les dice esa curva? Para comenzar les dice que es un exudado, porque si fuera un trasudado, el trasudado no forma eso. Sin haber punzado eso, ustedes ya saben que es un exudado. Y también les dice que tiene mucho tiempo, porque esto no se va a formar de un día o 2 días, esto se forma en semanas. Primera opción diagnóstica, ¿alguien? Perdón. Un cáncer. ¿Por qué? Porque es un exudado. Ya. Y generalmente es una patología crónica. No es algo Ya, está bastante bien. Y hay algo importante. El mediastino está conservado. Ustedes tienen derrame masivo por kilotórax, por TB, por neumonía, el mediastino se va a un lado. Pero en cáncer, no se olviden, derrame pleural maligno en un cáncer es un estadio, fue pregunta, es un estadio 4A. Si marcaron era 4A. Siempre que hay derrame pleural es un estadio 4A, quiere decir que es un cáncer avanzado. Si es un cáncer avanzado, muy probablemente tiene ganglios mediastinales que fijan el mediastino, y si yo me lleno de agua en un pulmón, mi mediastino no se va a mover. Se llena de agua en un pulmón, el mediastino no se mueve. Esa es la explicación. Doctor, disculpe que lo siga. ¿Qué le parece? ¿Qué derrame? Hay una mínima cantidad de derrame. Voy a venir para acá para que se proyecte.
¿Qué le pareció? Todo está excelente. Primera opción diagnóstica. No exactamente. No, el edema agudo de pulmón generalmente es bilateral, en forma de las C. Ya, eso sí es muy difícil de ver, ¿verdad? No, en enfisema generalmente el mejor ejemplo es bilateral por hipercavidad pulmonar. Como me dijo un doctor, acá lo que hay es una radiopacidad de todo el pulmón izquierdo. Y atelectasia. ¿Por qué? Porque los espacios intercostales acá están conservados y allá están disminuidos. El diafragma acá está en su lugar y allá está traccionado, ascendido. Y si ven acá, el asa intestinal está subiendo porque el diafragma está acá. Este es un ejemplo clásico de atelectasia. Ahora, ¿por qué la atelectasia? Alguien me dijo cáncer. Es lo más probable, pero es bien difícil de decir cáncer solo viendo la placa. Y esta es la clásica placa que van a ver cuando estén en guardia. Varón 20 años, o más probablemente una dama de 20 años que hace dieta, no come bien, y empieza con tos, fiebre y hemoptisis. Y esa placa. El diagnóstico es D. Y tiene una lesión cavitada, no sé si la logran ver. Vamos a ponerlo acá. Tiene infiltrado, ¿no? Pero tiene una lesión cavitada acá, acá y acá. Y acá parece que también. Eso es TBC. Muy bien. Tal de tórax porque alguna vez la van a ver, ya que estamos haciendo exámenes auxiliares. Volvemos a... ¿Qué le parece? Lo que vean nada más. Ya, no es exactamente el panel de abejas, ahora lo vamos a ver. ¿Qué le pareció? ¿Es normal o no? Es lo primero. No es normal. ¿Qué hay de raro? No hay que quedar el diagnóstico, solo lo que veo. Doctor, ¿qué es lo que ve? Doctor. Muy bien. Aumento en los espacios alveolares. Obviamente, esos espacios, como lo dice el doctor, están aumentados, no es lo normal. ¿Por qué aumentarían los espacios? Porque se destruyen las paredes internas que tienen ahí. Y si se destruyen las paredes internas, el espacio pequeño parece un espacio más grande. Esa es la definición patológica de enfisema. Alguien me dijo enfisema por ahí. Enfisema es una definición de anatomía patológica. Lo que ocurre es destrucción de paredes alveolares. ¿Cómo se ve un enfisema? Se ve así. Si destruye las paredes alveolares, va quedando espacios más grandes. Pero la superficie de intercambio de gases es menor. Paciente fumador es lo más probable. Entonces. Doctora, ¿qué es lo que ve?
¿Qué le parece? Doctora, ¿qué es lo que ve? Una más. Diagnóstico. No. Hasta más está excelente. Diagnóstico de masa. Cáncer. Cáncer de pulmón. Y la lesión pulmonar en una tomografía para sospecha de malignidad es así. Bordes irregulares en algunas zonas que parecen, dicen los tomografistas más viejitos que yo, como colas pleurales, de bordes irregulares como que infiltran. Cáncer pulmonar es la primera. ¿Qué le parece, doctor? Ya, eso es cierto. Los alvéolos están más agranados, pero es secundario a algo más. Ya, es correcto. Uno está correcto, uno incorrecto. Panal de abeja sí es, TBC no es panal de abeja. Panal de abeja es esta zona. Cuando me mencionaron que es panal de abeja, son estos microquistes de 3 a 5 milímetros, generalmente subplurales basales, que es distinto al vidrio esmerilado, que es esta zona. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la importancia de distinguir panal de abeja y vidrio esmerilado? Panal de abeja, si ustedes lo biopsian, siempre es fibrosis. Y si siempre es fibrosis, ustedes no tienen nada que hacer con ningún fármaco porque esa fibrosis no va a revertir. A diferencia de la zona de vidrio esmerilado, que es una zona inflamada. Si tienen una zona inflamada, ahí es donde ustedes van a poner todo su esfuerzo porque la zona inflamada todavía no está fibrosada. Pueden recuperarla en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Doctora, disculpe que le señale, ¿qué le parece? Múltiples cavernas en el tórax del lado izquierdo. Casi. Es correcto, casi. ¿Qué le pareció? ¿Sería enfisema, no? Doctor. Excelente, bronquiectasis por fibrosis quística probablemente. Es distinto al enfisema, porque en este caso no son destrucción de paredes alveolares, es dilatación del paso del aire, dilatación de los bronquios, por lo tanto son bronquiectasias. Las bronquiectasias en Perú las más comunes son las secundarias a tuberculosis. La doctora me dijo cavernas. No está mal, pero no es el término más adecuado probablemente. Porque la caverna es destrucción de parénquima pulmonar, en este caso es dilatación del bronquio. Tienen múltiples lesiones cavitadas basales por dilatación, como dice el doctor, de formas saculares de bronquiectasis. ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando tengan bronquiectasias? Tienen que ver si tiene una causa que puede ser tratada. Causas de bronquiectasia que pueden ser tratadas: déficit de inmunoglobulinas, déficit de alfa-1-antitripsina, hablando de fibrosis quística, entre otros, síndrome de Young, entre otros. ¿Por qué? Porque si por ejemplo a este paciente le doy su inmunoglobulina, si tiene una hipogammaglobulinemia, le doy la globulina y tiene una mejor calidad de vida. Si tiene déficit de alfa-1-antitripsina, le salvo el pulmón y el hígado. Y acá tienen una tomografía que demuestra, no sé si a alguien acá le parece o iba a decir masa, no son masas. Si ustedes ven bien, son lesiones cavitadas que tienen un contenido que tiene la forma de la cavidad, no sé si me expreso bien. O sea, tiene un hueco en el pulmón y está lleno de aire. Diagnóstico miceto. Cuando ustedes tienen, en Perú igual, primera causa tuberculosis. Tuve tuberculosis a los 20 años,
A los 40 años vengo con esta tomografía, el hueco que me dejó la tuberculosis se llenó de algo, que es micetoma, probablemente aspergiloma. Tratamiento es quirúrgico. ¿Por qué? Esta bola fúngica o micetoma lo que hace en la práctica, en la vida diaria, es con la vida diaria y la actividad del paciente, lo que hace todos los días es choca con la pared y todos los días la erosiona, y esta erosión lo que le va a producir un día a este paciente es hemoptisis. Si la hemoptisis es masiva, ya no llega a cirugía, se muere antes de eso. Y otra parte básica que vemos en exámenes auxiliares de neumología es el BK. Ustedes van a pedir BK por, independientemente de donde hagan la residencia, tosedor crónico o sintomático respiratorio más de 2 semanas en la NAPIRSUET. Ya. Les llega el BK, les llega el cultivo. Entonces, esto sí lo voy a resolver yo para más o menos darle el lineamiento de cómo se hace el tratamiento de tuberculosis. Tienen BK 2 cruces sobre 3 cruces, definitivamente es tuberculosis. Les llega el cultivo y el cultivo le dice resistente a isoniazida piracinamida. Para comenzar, esta es una tuberculosis poliresistente, porque es resistente a 2 o más fármacos distintos a isoniazida rifampicina. Poliresistente. Tratamiento. ¿Le daré isoniazida? No, no sirve. Le daré rifampicina, etambutol, piracinamida. Le voy a dejar al final para explicarles. Kanamicina, levofloxacino y piracinamida. Acá les voy a explicar por qué. Actualmente se usa los grupos de fármacos de la OMS, pero como estamos en Perú y acá la información llega muy lento, vamos a usar lo que les van a tomar en el examen. Grupo 1, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, estreptomicina. Grupo 2, kanamicina, capreomicina, amicacina. Grupo 3, moxifloxacino, levofloxacino, gatifloxacino, que creo que ha sido retirado. Grupo 4, cicloserina, etionamida y PAS. Grupo 5, todos los demás. Si tengo esto, puedo plantear mi esquema. Y lo primero que tengo que hacer es agotar en este orden los fármacos que va a necesitar mi paciente. ¿Isoniazida le sirve? No. Resistente a isoniazida. Rifa, le puedo dar rifa. Etambutol, le puedo dar etambutol. Estreptomicina es un inyectable, pero los mejores inyectables son los del segundo grupo. Entonces le doy un inyectable, kanamicina, y le doy uno del tercer grupo, levofloxacino. Piracinamida es un fármaco muy especial, porque piracinamida, cuando le sale resistente en el cultivo, necesita un cultivo especial para determinarse la resistencia. Se llama cultivo de Wayne. Entonces, cuando a ustedes les viene una resistencia a piracinamida, no necesariamente es resistente a piracinamida. Hay que hacer un cultivo especial. Por eso es que le estoy agregando piracinamida a este esquema. Y así es más o menos como se arma un esquema. No tienen que preocuparse en... ¿Cómo se llama? En cuál es el mejor esquema acá en clase. Ustedes lo que deben preocuparse es de un repaso de los grupos y un repaso de las definiciones. BK positivo, tuberculosis resistente a rifa por genotype. ¿Qué es genotype? Para repasar, es una prueba molecular que lo que hace es darme en un periodo de 5 a 7 días la resistencia. ¿Qué busca genotype? Busca resistencia a isoniazida y resistencia a rifampicina. En este caso me salió resistente a rifampicina. Tratamiento para la resistencia a rifampicina. Concepto teórico: toda resistencia a rifampicina se trata como MDR hasta tener el resultado final. Resistencia a rifampicina, tratamiento para MDR: etambutol, piracinamida, levofloxacino, kanamicina, cicloserina, etionamida. Y alguien me dirá, ¿por qué no isoniazida?
La norma dice que la monoresistencia a rifampicina es muy rara, entonces debo tratarlo como MDR hasta que me llegue el cultivo convencional. Resistente a isorifa, esto es MDR. Tratamiento para MDR, repaso: etambutol, piracinamida, levofloxacino, kanamicina, cicloserina y etionamida. Beca negativo, pero le hacen su prueba Genotype. Genotype es una prueba molecular. Si le sale positivo es porque ahí sí hay tuberculosis. Resistente a isoniazida. Nos acordamos de nuestro grupo 1, nuestro grupo 2, 3, 4 y 5. Si es resistente a isoniazida, obviamente no le doy isoniazida, pero ¿qué le puedo dar? Rifampicina, etambutol, piracinamida y la norma dice levofloxacino. Pero es para que repasen, no se preocupen. Y el caso más raro, creo, para pasar al otro: resistente a isorifa, etambutol, pira y estrecto. ¿Qué le damos? ¿Se acuerdan del grupo 2? Le damos un inyectable. ¿Qué hay en el grupo 3? Quinolonas. ¿Qué hay en el grupo 4? Cicloserina, etionamida. ¿Le pueden dar piracinamida? Sí, probablemente, hasta que no les demuestren por cultivo de Wayne resistencia. ¿Qué más le pueden dar? Si estamos haciendo lo correcto, le damos linezolid. Eso lo vamos a ver mañana, creo. Y mi pene. Y si han leído la última guía, le dan bedaquilina, que fue motivo de pregunta de ustedes, creo. No me acuerdo si les vino una pregunta: ¿cuál es el fármaco para tuberculosis? Bedaquilina. ¿Tuvieron una pregunta así? Bedaquilina es el último fármaco aprobado para tratar tuberculosis. Bedaquilina de la mañana. ¿Cuáles son los parámetros para diagnosticar insuficiencia respiratoria aguda? El paciente les va a llegar con la clínica. Disculpa, en el cuadro que estaba viendo dentro del grupo 2, yo estaba pidiendo la kanamicina, pero los temas. ¿Es por fin de examen o por fines de guías? Ya, buena pregunta. En el grupo 2 están los inyectables. Está kanamicina, micacina, capreomicina. Kanamicina, micacina son... Capreomicina es un polipéptido y los inyectables son... aminoglicósidos, ya. Kanamicina, micacina son aminoglicósidos. Capreomicina es un polipéptido. Todos ellos se agrupan en el grupo 2 como inyectables. La evidencia me dice que la mejor fármaco que debo darle como inicio es kanamicina. ¿Por qué? Porque hay poca resistencia. A micacina hay más resistencia. Y capreomicina lo guardo entre comillas para si fracasa mi primer esquema o para los pacientes que por algún motivo tienen daño renal. Por ejemplo, tengo un paciente trasplantado renal que hace TB MDR. A él le puedo dar capreomicina para proteger su riñón, a diferencia de darle un aminoglucosa. Pero tu primera opción es kanamicina. La norma lo ha planteado así. ¿Cuáles son los parámetros para diagnosticar insuficiencia respiratoria aguda? Siempre que quieren diagnosticar insuficiencia respiratoria aguda van a un AGA, siempre. ¿Y qué tienen que ver del AGA? Por definición, insuficiencia respiratoria aguda es presión de oxígeno debajo de 60, presión de CO2 encima de 45, pero para poder hacer toda esa lectura necesitan el FiO2 al que fue tomado. Eso está en la clave C. Para el diagnóstico apropiado, bueno, esto ya lo hemos visto, es un AGA. Varón asmático que incremente el uso de broncodilatadores. ¿Será correcto? No es lo correcto. Tiene un paciente asmático, su tratamiento de base no es broncodilatador, que es antiinflamatorio, corticoidina al lado. Su paciente empieza a usar más broncodilatador porque se está descompensando. Entonces lo examinan y tiene sibilantes. Ustedes le sacan un AGA, que no, la guía de asma dice que no se saca normalmente un paciente con asma, pero bueno, acá le sacan. Y tienen eso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? No se olviden, insuficiencia respiratoria aguda se divide en 4 grupos. Tipo 1 oxigenatorio, tipo 2 ventilatorio, tipo 3 posoperatorio y tipo 4 asociado al shock. Tipo 1, ¿qué les dice? El problema está en el pulmón.
Y lo que generalmente hay, presión de oxígeno debajo de 60. Tipo 2, ¿qué les dice? Probablemente el problema sea extrapulmón. Y lo que hay más frecuentemente es CO2 elevado, encima de 45. Tipo 3 es posoperatorio por atelectasia. ¿Qué hay que hacer? Manejo, fisioterapia, nebulización, broncoscopia. Tipo 4 asociado al shock. No saben por qué se ha hecho para el paciente, pero le pone oxígeno. Entonces, acá ¿qué hay? CO2 por encima de 45. Si es CO2 elevado, es tipo 2. Eso es insuficiencia respiratoria ventilatoria. Y ustedes dirán, ¿y por qué en un paciente asmático sale tipo 2? Porque el paciente asmático descompensado, ¿qué es lo que hace cuando el asmático llega a la emergencia? Está taquipnéico, pero no va a estar así pues toda la noche, así aguantando, se va a cansar. Y cuando se cansa, empieza a retener CO2, porque ya no puede ventilar completamente. Empieza a elevar CO2 y va a llegar a la emergencia y va a ser paro. Mujer de 28 años, inmunocompetente, va a la emergencia por disnea, cianosis, palpitaciones, euforia. Le examinan, está con presión de 90-60, frecuencia cardíaca 110, la placa de tórax es patrón alveolar, basal bilateral. ¿Cuáles son los hallazgos de la que confirman insuficiencia respiratoria aguda? Tienen que buscar en cuál el oxígeno está por debajo de 60 o el CO2 por encima de 45. Cualquiera de los dos les da insuficiencia respiratoria. En el adulto, causa más frecuente de distrés respiratorio es sepsis en todas las series. ¿Cuáles los hallazgos en la placa de tórax? Se considera criterio según el consenso de Berlín para decirles eso es distrés respiratorio. Debe ser de presentación aguda menor a una semana con infiltrados alveolares bilaterales que no se expliquen por falla cardíaca. Porque si el paciente tiene un ICC descompensado y hace infiltrado, lo que está haciendo es congestión pulmonar, edema agudo de pulmón, cualquier cosa menos distrés respiratorio. Y se valora la severidad de acuerdo al PAFI, la presión de oxígeno sobre el FiO2 del paciente. ¿Cuál es el procedimiento más usado para un distrés respiratorio severo? Lo intuban. Escolar de 7 años con antecedentes de sibilancias. Sibilancias en el niño causa más lo que van a ver que les ponen es SOBR, síndrome de obstrucción bronquial. Ahora, ¿qué es lo que puede ser? Puede ser asma, pero va a la emergencia por rinorrea, tos y dificultad respiratoria con sibilancias. ¿Cuál es la complicación más frecuente de un niño que hace sibilancias y no está mejorando? Es esto, que ya hemos visto placa, ustedes están expertos. Esto es muy bien, los que dijeron atelectasia está muy bien. ¿Cuál de los siguientes cuadros no hay derrame exudado? No hay derrame exudado. O sea, ¿cuál es trasudado? Causa de trasudado: insuficiencia cardíaca, hipoalbuminemia, síndrome de nefrosis. En este caso hay insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la siguiente entidad causa de derrame trasudado? Insuficiencia cardíaca. La toracoscopía. ¿Qué es la toracoscopía? Acá está el doctor Briceño, especialista en toracoscopía. Lo que hay que hacer es ingresar a la cavidad. Bueno, lo que hay que hacer es atravesar la caja torácica y poder tomar una muestra, sea del espacio pleural, de la pleura parietal o visceral, o del mismo pulmón. Pero, ¿por qué usamos más la toracoscopía? Porque la lesión es periférica. En realidad se usa más por derrames pleurales sin diagnóstico. Tienen anciano con derrame pleural, primera causa ICC. ¿Qué hay que hacer? Es demostrar si es exudado o trasudado. Esto es la clave que dio, ¿cómo se llama? Incorrecta, no sé, con anemia. Pero no se olviden, tienen anciano con derrame pleural, primera causa es ICC. Ahora, si es ICC, no lo pulsen, obviamente. Si les dan la opción de manejarlo como un ICC, manéjenlo como un ICC. Su última opción debería ser pulsar. Ahora, hablando de derrame pleural, no se olviden que el trasudado y sudado, la diferencia le da a los criterios de Lai. Pero si ustedes a un paciente con ICC le dan diuréticos, les puede dar un falso exudado, porque se va a alterar la relación de proteínas. ¿Cómo así? A mí me da ICC y tengo 80 años. Tengo proteínas y líquido en la pleura.
Si ustedes me dan diuréticos, ¿qué están botando? El líquido. Pero en la pleura se quedan las proteínas. Entonces, si tenía pocas proteínas, bastante líquido, después ¿qué voy a tener? Proteínas y poco líquido. Va a parecer un exudado, parecer, no es que sea un exudado. ¿Qué hacemos cuando hay esta probable confusión? Aplicamos la diferencial de albúmina. La albúmina sérica menos la albúmina en el espacio pleural. Si la diferencia es menor a 1.1, eso es exudado. Si es mayor a 1.1, algunos libros dicen 1.2, es trasudado. Cuando haya esa duda, ¿por qué? Porque han usado diuréticos y están concentrando la proteína en el espacio pleural. Paciente de 68 años con disnea progresiva que se presenta en reposo, tiene tórax amplio, vibraciones disminuidas, hipersonoridad. ¿Por qué habría hipersonoridad? Murmullo vesicular disminuido, diagnóstico neumotórax. No se olviden, hipersonoridad, neumotórax. Lo único que les hubiera hecho dudar en esta clave, otra cosa que les da hipersonoridad, es el enfisema. El enfisema también da hipersonoridad, pero no está en las claves. Derrame pleural con características de exudado. Exudado, causas principales, TB, neumonía y cáncer. Ahí buscan, creo que hay TB. Ya, esto ya lo vimos. Paciente varón 22 años, neumotórax, atención, tiene neumotórax, es igual a drenaje. Así que buscan la clave de drenaje y ya. Todo resuelto. Esta es la imagen que vimos hace un rato. Drenaje pleural. Los criterios de Light, no olviden, es el valor de proteínas en líquido pleural comparado con el de proteínas en serie. Si es que excede a 0.5 es exudado. O si no, lo siguiente a valorar es el LDH. Si el LDH en líquido pleural sobre sérico es mayor a 0.6, o el tercer ítem, si es que es mayor a los 2/3 del límite superior del valor del LDH del laboratorio. Acá tienen, les han dado el valor de albúmina y les han dado el del LDH. Si hacen la comparación en la fracción, en ninguno de los dos casos supera el 0.5 o 0.6, aunque lo correcto debería ser hacerlo con proteína. Ahora, otra manera de llegar a eso es hacer su diferencia de albúmina, ¿no? Albúmina sérica 5 menos 1.5 es 3.5, excede al 1.1, eso es un trasudado. Varón de 20 años que desde hace 2 semanas tiene dolor torácico y disnea progresiva, lo examinan y tiene matidez, abolición de murmullo y egofonía. Eso es de verdad. En el estudio de líquido pleural obtenido mediante toracocentesis se obtuvo una relación de proteínas menor a 0.5 y LDH menor a 0.6. O sea, todo lo que están buscando para exudado es negativo. Eso es un trasudado, ICC. Mujer de 25 años que refiere desde hace 3 semanas tos seca, dolor torácico en hemitórax derecho y tiene murmullo abolido en la base derecha. Ese es un derrame pleural que se confirma por la placa. Y le hacen ADA. ¿Qué es el ADA? El ADA es la enzima adenosíntesaminasa que se puede medir. Es producida por los linfocitos y generalmente se usa para valorar la posibilidad de tuberculosis. En Perú, si el ADA es mayor a 45, hace sospechar de tuberculosis, pero no solo el ADA. Debe tener un paciente con un exudado mononuclear A positivo. No solamente la tuberculosis eleva el valor de ADA, otras cosas que lo pueden elevar es el linfoma, es artritis reumatoide, es empiema y es derrame maligno. Acá, obviamente, por la historia de una mujer joven con un derrame pleural, no creo que piensen en cáncer, la primera posibilidad es tuberculosis. Ahora, si quieren confirmar la etiología de un derrame pleural,
la toracocentesis no fue suficiente, hay que hacer una biopsia pleural. La biopsia pleural es una biopsia pleural cerrada, se hace con una aguja que se llama aguja de Abrams y se hace sobre la pleura parietal. Varón de 40 años con tratamiento antibiótico por neumonía que hace fiebre, dolor torácico, disnea, sudoración y la placa tiene derrame de... Ahora, en el contexto de una neumonía, no se olviden, las causas más comunes del sudado es cáncer, TB y neumonía. Si tiene neumonía y hace un derrame, lo más probable es que sea un derrame paraneumónico. Ahora, lo que hay que valorar es si el derrame paraneumónico es un empiema, que son cosas distintas, uno está incluido en otro, el empiema está incluido en el derrame paraneumónico. ¿Cuándo es empiema? Cuando yo aspiro y saco pus, o cuando le hago una tinción de Gram. Y la tinción de Gram me dice si hay bacilos o gérmenes, sean Gram positivos o Gram negativos. Si el Gram directo me sale que hay un germen metido, es un empiema. Y la tercera opción es el cultivo. Si el Gram no me sale, pero el cultivo me sale, si hay un germen, es un empiema. Todo empiema hay que drenarlo, hay que ponerlo en un tubo. ¿Qué pasa si ustedes no drenan un empiema? Ese empiema va a pasar a una fase de fibrosis, claro, de tejido fibrótico, y lo que van a generar es un trastorno restrictivo en el paciente. No se olviden, tienen empiema, hay que hacer drenaje pleural. Causa más frecuente de quilotórax. La causa más frecuente de quilotórax es el linfoma de mediastino. Acá creo que la clave es tumor mediastinal, pero el linfoma. El quilotórax no se han puesto de acuerdo cómo se trata. Van a encontrar algunos que hacen cirugía para cerrar el conducto torácico, otros hacen una derivación pleuroperitoneal, otros hacen pleurodesis, otros hacen NPT, otros ponen tubo, no se ponen de acuerdo. Paciente de 20 años en tratamiento irregular por tuberculosis que de súbito hace disnea y dolor torácico. En neumología, disnea y dolor torácico es igual a dos cosas, o es neumotórax o es tromboembolia. Pero tienen que ver cuáles son los factores de riesgo para cualquiera de los dos. Neumotórax, ¿dónde van a sospechar neumotórax? Paciente joven, generalmente varón, alto, asténico, deportista, fumador, que de súbito hace disnea y dolor torácico. A diferencia de tromboembolia, paciente generalmente mujer mayor de 50 años, postoperada de cadera o de rodilla, obesa con antecedentes o sospecha de cáncer, hace disnea y dolor torácico, eso es tromboembolia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se pueden ayudar a diferenciarlo? Sencillo, con una placa. Le sacan una placa, obviamente van a ver un neumotórax. Si la placa es normal, les apoya su diagnóstico de tromboembolia. No se olviden, ¿cuál es el hallazgo más frecuente en una placa de un paciente con tromboembolia? Es placa normal, una placa normal. Entonces tienen un varón que de súbito hace disnea y dolor torácico y hace shock. ¿Por qué un paciente con neumotórax haría shock? Porque hace neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión desvía el mediastino, dificulta el llenado de cavidades cardíacas y produce shock cardíaco. Diagnóstico neumotórax. Líquido pleural obtenido tiene características hemáticas. ¿Por qué van a tener un líquido hemático en una toracocentesis? Es por trauma o tromboembolia o tumor. Cualquiera de los tres les da líquido hemático. Ahora, por definición, ¿cuándo es hemotórax? Cuando ustedes comparan el valor del hematocrito y es más del 50%. Hematocrito del líquido pleural con el hematocrito sérico, más del 50%, por definición, hemotórax. Tratamiento del asma. La forma más eficaz de combatir el episodio agudo. Acá lo que hay que recordar es que el asma se clasifica como asma intermitente o asma persistente. Y persistente puede ser persistente leve, moderado o severo. Si el asma es intermitente, quiere decir que hace crisis o molestias muy aisladas. El manejo es beta-2 agonista de acción corta, o sea, su salbutamol condicional. Si el asma es persistente, basta que sea persistente para que use siempre su corticoide inhalado.
Eso es hablando del tratamiento de base de un paciente con asma. Obviamente el paciente con asma se puede descompensar, puede hacer un asma aguda. La descompensación aguda es un cuadro de asma que exacerba los síntomas de disnea, sibilancias, tos. Entonces, en el cuadro agudo, el manejo de base es beta-2 agonista de acción corta, porque el beta-2 agonista de acción larga se usa como mantenimiento. El más usado, salmeterol, fluticasona. Otros, formoterol. Medicamento de primera elección como terapia de rescate, lo acabamos de ver, beta-2 agonista de acción corta. ¿Y qué es mejor, salbutamol o nebulización? Es igual. Si ustedes le dicen, les va a preguntar el paciente, ¿qué hago? ¿Me nebulizo o me voy con mi casa con mi salbutamol? Es igual. La guía de inhaloterapia de la Sociedad Española de Neumología dice que si su paciente tiene su salbutamol con su aerocámara es como si lo estuvieran nebulizando, es igual. Acude a consulta una joven de 14 años que desde hace un par de meses y le dice toda la historia. Opresión torácica, dificultad para respirar, se presentan durante el día, de forma espontánea, cuando corre, todo eso. Le examina y tiene sibilancias. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? Esta molestia ya la tiene hace un par de meses. Entonces nos vamos a este cuadrito aburrido. Este cuadro nos dice cuándo un asma es intermitente o cuándo es persistente. Y si es persistente, les dice cuándo es leve, moderado. No se olviden, intermitente, beta-2 agonista de acción corta. Persistente, siempre le van a dar corticoide inhalado. Ahora, de no mejorar, ya le agregan beta-2 agonista de acción larga, le pueden agregar montelukast, le pueden agregar le suben la dosis de corticoide. Entonces, ¿con cuál encaja la paciente del ejemplo? La van a hacer encajar por las características que tiene en un asma persistente moderado. Este cuadro de verdad que es medio aburrido, pero sí lo preguntan, así que sería bueno que después le den una repasada, porque es más que todo, por decirlo de alguna manera, memoriza. ¿Qué se puede presentar en una crisis grave de asma con riesgo vital? Las crisis de asma no son todas iguales, algunas son leves, moderadas o severas. Entonces también está este cuadrito que nos sugiere cuándo una crisis es leve, moderada o cuándo está poniendo en riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, cuando llegan a la emergencia, el paciente que les habla más, ese es el que está mejor, el que les habla menos está peor. El paciente que tiende a hacer bradicardia va a hacer paro respiratorio. El que silba está como la clásica sonrisa. El que se hace silencio, ustedes ocultan y no escuchan nada, es porque el grupo bajo nuestro cerebro que ya no posee el aire. Ese va a ser parada respiratoria. La presión de CO2, que se mide con un ADA, como les decía, la guía dice que no se saca de rutina un ADA a un paciente con asma agudo. Pero si lo van a sacar, ¿qué esperan ver? Les llega el paciente con asma a su emergencia. Está una hora descompensado. ¿Qué es lo lógico que hace el paciente? Hace taquipnea. Si hace taquipnea, ¿qué hace ahí con el CO2? Barra CO2. CO2 bajo. Cuando tengan un paciente con asma aguda, esperan ver CO2 bajo. ¿Qué pasa si ustedes lo ven normal? ¿Van a estar felices? No. Si lo ven normal, es que su paciente ya se está descompensando. Porque todo paciente con asma aguda debe tener CO2 bajo. Si lo tiene normal, es que está en la transición de normal para alto, que se les va a descompensar, porque ya se cansó de movilizar la caja torácica. Acá es disnea y bradicardia. Fármaco con acción parasimpaticolítica, o sea, un anticolinérgico.
bromuro hipatrópico, anticolinérgico de acción corta. A diferencia del anticolinérgico de acción larga, que creo que fue motivo de una pregunta de ustedes, tiotropio. ¿Qué es el tiotropio? Anticolinérgico de acción larga, con un efecto mayor a las 24 horas. Se usa en EPOC, pero también se le ha encontrado utilidad en el paciente con asma. En el paciente con asma que no va bien, la guía dice que podemos usar tiotropio. Esa era la clase. No me acuerdo bien cómo estaba formulada la pregunta, pero en el tratamiento del asma, ¿cuál de los siguientes bloquea los receptores de leucotrienos? Es Montelukast. ¿Qué fármaco está indicado en el manejo inicial de una crisis asmática? No se olviden, beta-2 agonista de acción corta. ¿Cuál es el fármaco que se utiliza para el tratamiento del episodio agudo de asma? Igual, beta-2 agonista de acción corta. Lo buscan ahí, albuterol o fenoterol o salbutamol o terbutalina. Tratamiento del asma persistente grave. Esta pregunta es algo antigua, porque si ustedes van a la guía de Lina dice ahí en el asma persistente grave lo que van a usar es tiotropio. Si su paciente no va bien con tiotropio, ¿qué es lo otro que van a usar? Omalizumab. ¿Qué es omalizumab? Es un anticuerpo monoclonal que se une a la inmunoglobulina E. Por lo tanto, ¿quiénes se benefician? Los pacientes asmáticos que tienen elevada inmunoglobulina. ¿Qué otra cosa van a usar? Mepolizumab. ¿Qué es mepolizumab? Anticuerpo monoclonal que se une al receptor de la interleuquina 5. ¿Por qué es importante la interleuquina 5? Porque activa los eosinófilos. Entonces, en el paciente asmático que tiene eosinofilia se beneficia del mepolizumab. ¿De qué otra cosa se va a beneficiar? De lo que es esta pregunta de prednisona a dosis baja. Cuando ya no sabe qué hacer con su paciente, le va mal, usa salmeterol, fluticasona, bromuro, tiotropio, salbutamol, todo, y de igual le va mal, prednisona a dosis baja todos los días de mantenimiento. La pregunta va dirigida para decirles que la prednisona es la última opción para usar en su paciente con asma. ¿Qué otra cosa se hace en el mundo que no está en la guía? Fue motivo de pregunta de ustedes, termoplastía bronquial. ¿Qué es la termoplastía bronquial? Es un procedimiento broncoscópico por el cual, entre comillas, se quema la hipertrofia del músculo liso, se quema. Y si ustedes la queman, entre comillas, ese músculo liso hipertrofiado, la vía aérea aumenta el calibre para el paso del aire y mejora la disnea del paciente. En Perú no se hace. ¿Qué se encuentra en la espirometría de un niño de 10 años con diagnóstico de asma aguda? Eso ya lo hemos conversado. Espirometría con asma, ¿cuál les da la severidad? BEF1. Varón de 18 años que después de una carrera en bicicleta hace disnea, lo examinan y tiene sibilantes. ¿Cuál es el mejor tratamiento preventivo? ¿Cuál es el preventivo de un paciente que hace, acá le está sugiriendo crisis asmática? Es el antiinflamatorio, corticoide inhalado. La relación entre ritmo circadiano y presentación de crisis de asma, todo no se olvide. El árbol bronquial tiene ritmo circadiano, por el cual disminuye el calibre entre 4 a 6 de la mañana. Por eso los pacientes con asma hacen generalmente al inicio síntomas nocturnos. ¿En qué paciente es útil medir el PEF al primer segundo? No se olviden, si ustedes les sugieren medir el PEF1 es porque es una enfermedad obstructiva, porque el problema es eliminar el aire. ¿Cuál de las mencionadas ahí se parece más a una enfermedad obstructiva? Bronquitis crónica. Bronquitis crónica, no sé por qué no se le aclara. ¿Cuáles de las siguientes células son responsables de respuesta broncoconstrictora? Mastocitos. Bronquitis crónica, que es uno de los fenotipos antiguos de época.
Este cuadrito está para repasar para qué indicamos espirometría. Le sirve para diagnóstico, para saber cómo está su paciente. Además, el diagnóstico de asma y de POC, además de la clínica y los factores de riesgo, siempre va a una espirometría, siempre. Le hago la espirometría del paciente, le aplico el broncodilatador y le vuelvo a hacer la espirometría. En el paciente con asma debería normalizarse y mido la variación del BEF1 del 12% y 200 mililitros. En cambio, en el POC tengo un BEF1 con capacidad vital forzada debajo del 70%. Le doy el broncodilatador, le vuelvo a hacer la espirometría y la relación sigue debajo del 70%, porque es una obstrucción crónica. Además me sirve para monitorizar el efecto del tratamiento al paciente, para evaluar si hay deterioro, para estudios de salud pública e investigación clínica. Bueno, esta pregunta es repetida. Neuritis crónica. Mujer que ingiere accidentalmente altas dosis de diazepam, ¿cuál será la causa fisiopatológica de la hipoxemia? El diazepam es una benzodiazepina que el efecto sobre el sistema nervioso central es de sedación. Lo que ocurre es una depresión del sistema nervioso central a nivel del tronco encefálico, lo que se traduce en una disminución de la ventilación. Estos pacientes disminuyen la frecuencia respiratoria y el volumen respiratorio. ¿Cómo serán las características de los exámenes auxiliares en relación a la hipoxemia de un paciente obeso? Lo que ocurre acá en la fisiopatología, creo que hay un gráfico, es que no todo depende del pulmón. Si yo tengo un paciente con Guillain-Barré, tengo un pulmón sano, igual está en ventilador, porque el pulmón sano no es suficiente. Necesito una caja torácica adecuada, necesito el control del sistema nervioso central y además de eso, que mis tejidos estén haciendo un adecuado ingreso de oxígeno, salida de CO2. Entonces, en el paciente obeso lo que ocurre es un aumento de la presión de CO2. ¿Por qué? Porque el pulmón está sano, pero el paciente obeso no respira como respira un paciente, entre comillas, con un IMC adecuado. ¿Por qué? Lo que ocurre acá es que disminuye el volumen tidal y aumenta el volumen residual. Y ese aumento del volumen residual es a expensas de un atrapamiento de CO2 lento. Se comporta como un paciente como EPOC, sin serlo. Entonces ahí es que vienen los distintos síndromes ya descritos. Uno de los más clásicos es el de Pickwick. El paciente hace disminución de su volumen tidal porque la caja torácica no se distiende, porque hay ascenso del hemidiafragma y porque la obesidad no le permite una adecuada ventilación. ¿En qué patología hay hipoxemia por disminución de la difusión? Disminución de la difusión, no se olviden, es a nivel de la membrana alveolo-intersticial. Y esta es la maniobra que explica cómo es que se hace la DLCO. Le dicen al paciente que respire y después que haga inspiración y que contenga el aire para que el monóxido de carbono a dosis muy bajas vaya a todo el cuerpo. Después le dicen haga expiración y se mide cuánto es que está, entre comillas, devolviendo el paciente de CO y cuánto se ha quedado y ha pasado la membrana alveolo-intersticial. En este caso es el síndrome Goodpasture. ¿Por qué? Porque es una alteración a nivel pulmonar, pero en este caso es porque ninguna de las otras se parece más. El síndrome Goodpasture puede producir o disminución del DLCO o aumento del DLCO, pero en este caso nos piden hipoxemia por disminución de difusión, síndrome Goodpasture. Hombre con diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuáles son las características de la hipoxemia en fibrosis pulmonar idiopática? Entonces, creo que hay un gráfico. Esta es la anatomía patológica en la cual hay destrucción de paredes alveolares, pero eso no es lo principal. Es que se reemplaza por tejido fibrótico, lo cual hace más grueso el área, la distancia entre el alveolo y el capilar. Le toma más tiempo pasar al oxígeno y le toma más tiempo salir al CO2. Entonces, por ambas cosas, el paciente que tiene hipoxemia
y a la larga va a empezar a hacer aumento del CO2. Esta gráfica del lado C es un nido de células fibróticas el cual afecta al pulmón. Actualmente el tratamiento de elección es pirfenidona y nintedanib en los estadios iniciales. La evolución de estos pacientes no es buena. Si ustedes hacen el diagnóstico correcto de fibrosis pulmonar idiopática, no hay cura y ese paciente dice en los libros que va a fallecer en un periodo de 3 a 5 años por caída de la función pulmonar. Lo que hay es una gradiente alveolar arterial alta. ¿Por qué? Porque el espacio intersticial está engrosado, entonces la diferencia o gradiente de oxígeno de alveolo arterial es muy alta. Tienen un adulto con historia de tabaquismo que desde hace 2 años tiene tos con expectoración que dura más de 3 meses y además hace disnea de esfuerzo. ¿Cuál es la causa de la disnea? Este es la definición clínica de bronquitis crónica. Durante 2 años, durante más de 3 meses, tiene tos y expectoración. Antiguamente se hacía la clasificación de POC en los pacientes que hacían un fenotipo enfisematoso y otros que hacían un fenotipo de bronquítico crónico. Actualmente se ha visto que es una clasificación un poco simple, pero se sigue preguntando en los exámenes. Entonces acá les están sugiriendo que el paciente hace bronquitis crónica. La bronquitis crónica lo que hay es daño a nivel de los bronquios, hay inflamación persistente y acumulación y secreción de moco, lo cual hace que el paciente siempre tenga tos y expectoración. Lo que hay es un trastorno en la ventilación-perfusión. Eso es lo que ocurre en el paciente. Cuando ustedes les pregunten fuera de esto, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico más frecuente en cualquier patología pulmonar? No sepan que es siempre ventilación-perfusión, porque es el más frecuente de todos. Los otros son casos muy específicos por alguna enfermedad dada. ¿Cuál es la característica del enfisema pulmonar? Lo vimos en la tomografía. Lo que hay es destrucción de las paredes alveolares. Esta destrucción de paredes alveolares, de tabiques alveolares, lo que hace es disminuye el área para el intercambio de gases, por lo tanto el paciente va a hacer disnea. Acá hay pérdida de pared alveolar. Acá tenemos, estos no son pulmones humanos, son de un ratón que ha sido expuesto a humo de tabaco. Esta es la pared alveolar normal y esta es la destrucción de paredes alveolares. Entonces tiene menos área para hacer el intercambio de gases. Este paciente que hace disnea. ¿Cuál es el mejor método del diagnóstico de enfisema pulmonar? En la tomografía nosotros podemos ver la destrucción de paredes alveolares, pero ¿cuál es el método correcto para yo ver pared alveolar? Es el microscopio, es anatomía patológica, el diagnóstico correcto. ¿Cuál es la característica histopatológica del enfisema centrolobular? Creo que acá hay, esto. Para recordar. Ya que hablamos de enfisema, hay una clasificación que es enfisema centroacinar, paracental y panacinar. Esto es para repasar en realidad un poquito de memoria. Centroacinar, acuérdense de pacientes fumadores, lóbulo superior, porque el humo se va hacia arriba. Paracental, responsable de neumotórax espontáneo. Y el panacinar. Panacinar quiere decir que todo está afectado. Paciente fumador o el clásico déficit de alfa-1-antitripsina, que es una antiproteasa. Si yo tengo un déficit de una antiproteasa, las proteasas que van a hacer van a destruir el parénquima globalmente, por eso es un enfisema panacinar. ¿Cuál es la característica clínica de un paciente con enfisema pulmonar? No se olviden, acá se habla de la clásica clasificación de POC, el enfisematoso y el bronquítico crónico. El bronquítico crónico, por definición, tos y expectoración, 2 años durante 3 meses. El enfisematoso, destrucción de pared alveolar. Entonces, ¿qué le va a faltar? Le va a faltar área para intercambio de gases. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser disnea. Y acá están las características. El bronquítico, ¿qué es lo que vamos a buscar? Tos crónica
y expectoración abundante, y por lo tanto infecciones muy comúnmente hacen infección. A diferencia del enfisematoso, que hace más disnea, y acá vamos a buscar, hace pocas infecciones, poca tos, poca expectoración, pero lo que hace es disnea progresiva. ¿Cuál es la característica clínica del paciente con bronquitis crónica? Bueno, eso lo acabamos de conversar, es tos y expectoración crónica. Adulto con antecedente de tabaquismo hace disnea, es lectrosómico, disminución del murmullo circular, hipersonoridad bilateral. Esa hipersonoridad bilateral, ¿a qué les hace recordar? O es neumotórax o es enfisema. Como les dice que es fumador, lo más probable es que sea enfisematoso. Es el enfisematoso, que es el soplador rosado, o el tosedor, que es el azul abotado, el tosedor. Pero el enfisematoso es soplador rosado, porque antiguamente el soplador, tal como su nombre lo dice, al final de la expiración soplaba para evitar el colapso de la vía respiratoria. Por lo tanto, el paciente enfisematoso que hace su disnea progresiva, dentro de la evolución al final de la expiración, sopla. Bueno, eso era más, muchos años antes, cuando no había mucho tratamiento, el paciente iba mal. Entonces lo que hacen es un PCO2 aumentado. ¿Qué sustancia es responsable de broncoconstricción en una crisis de asma? En realidad el mecanismo es muy complejo, no se le puede atribuir a uno solo generalmente la explicación de todo el cuadro asmático. Para la pregunta le sugieren que es histamina. Histamina que es liberada y produce broncoconstricción. Pero el mecanismo es más complejo que eso, hay demasiados mediadores. No todos los asmáticos son iguales, como les mencionaba. Hay asmáticos con IgE elevado, hay asmáticos con hipereosinofilia, hay asmáticos que tienen otros mecanismos aún no bien descubiertos. Hay otros que hacen elevación de TH2, hay otros que no hacen elevación de TH2, entre otros. Fármaco beta-2 adrenérgico de acción prolongada. No se olviden, beta-2 adrenérgico de acción prolongada se usa para la terapia de mantenimiento. El de acción corta es para la crisis. El de acción corta es para la crisis y el de acción prolongada para mantenimiento. Entonces, el de acción prolongada van a buscar el más clásico, que es salmeterol, y acá están. Tienen salmeterol o formoterol dentro de los más clásicos. Indacaterol y bilanterol también son fármacos, pero no se usan en asma, se usan en EPOC. Tienen una vida media de más de 24 horas. Salbutamol tiene una vida media de 6 horas. La correcta aplicación de salbutamol es cada 6 horas, porque tiene un tiempo de vida media de 6 horas. Salmeterol es la clave. Adolescente con antecedentes de asma que acude a consulta refiriendo que duerme tranquilo, va al colegio y una vez a la semana hace tos en el día. ¿Cuál es el tratamiento? Es ese cuadrito que conversamos de intermitente y persistente. Entonces, él encaja como intermitente. Si es intermitente, el tratamiento es beta-2 agonista, condición. Salbutamol, condición. Lo importante es este cuadrito que hay que repasar. Si es intermitente, salbutamol, condición. ¿Qué características tienen las metilsantinas para el tratamiento del asma? Las metilsantinas en realidad son una de las últimas elecciones para tratar el asma. La teofilina se usaba antes, muy comúnmente, ahora ya casi no se usa. Tiene muchas molestias en el paciente. Pero se ha encontrado que la teofilina puede tener efectos antiinflamatorios. Cuando hacen el estudio de farmacología, puede tener efectos antiinflamatorios. Entonces esa es la clave. Por propiedades antiinflamatorias también puede mejorar el estado del paciente asmático. ¿Qué medicamento solo tiene acción broncodilatadora? Y ahí viene la clásica pregunta si el anticolinérgico o el beta-agonista.
Dicen los libros que el beta-2 agonista solo hace broncodilatación, mientras que el anticolinérgico, además de broncodilatación, disminuye secreciones. Por eso es que los farmacólogos recomiendan anticolinérgico, aunque en la práctica diaria puede, tienen el mismo efecto. Niño con antecedente de asma que hace una crisis, disnea, sibilancias y tiraje intercostal. ¿Cuál es el mecanismo de la disnea de este niño? Entonces, lo que ocurre acá están graficados en este cuadrito para repasar los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria. En todos, obviamente, si es insuficiencia respiratoria, el oxígeno va a estar más bajo. Lo que hay que valorar es el CO2 y la gradiente. En el caso del niño, lo que está haciendo es un asma aguda. Lo que va a hacer probablemente es un trastorno ventilación-perfusión. Si no hubiéramos tenido el cuadro y ustedes están en el examen, no saben bien qué poner, no se olviden, este cuadro que a veces es medio confuso, el más común es ventilación-perfusión. Adulto que hace disnea progresiva desde hace 2 años y ustedes lo evalúan y tiene crépitos y clavin. Los antiguos semiólogos decían que la fibrosis pulmonar idiopática era la enfermedad de la cianosis, del clavin y los crépitos. Entonces este paciente ya tiene crépitos y ya tiene clavin, solo le falta cianosis cuando evolucione la enfermedad. ¿Cuál es el mejor método para diagnosticar fibrosis pulmonar idiopática? Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, estos son los dedos en peligro de tambor o clavin por insuficiencia respiratoria crónica, es, habría que hacerle acá una tomografía, es la mejor imagen. Pero ahí viene la contraparte, la única clave que dice tomografía dice anatomía patológica. Ustedes no necesitan anatomía patológica para hacer el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. El otro que les puede hacer sospechar es pletismografía. Pero si le ponen pletismografía y espirometría no es clave, porque las dos son función pulmonar. Tampoco es obligatorio y solo les va a quedar la C. Hubiera sido una mejor clave, obviamente, tomografía y pletismografía. Porque tomografía, dice la norma que se debe hacer un TACAR, tomografía axial computarizada de alta resolución, y la pletismografía es el mejor examen para medir enfermedades restrictivas y volumen residual. Adecuándonos a la pregunta, la clave es la C. Pero la espirometría, no se olviden, aunque es la prueba con la que iniciamos todos los exámenes y estudios en un paciente, debería de complementarse con una pletismografía. La radiografía obviamente nos va a dar el patrón intersticial y debería complementarse con una tomografía. ¿Cuál es la característica anatomopatológica? ¿Qué es lo que ocurre en la fibrosis pulmonar idiopática? ¿Qué es lo que ocurre? Como su nombre lo dice, hay fibrosis. Entonces esta fibrosis es a nivel intersticial. Por eso es que el tratamiento con células madre no sirve, porque si ustedes le ponen célula madre a un pulmón dañado, nada les asegura que va a virar a neumocito o va a virar a tejido fibrótico, a células fibróticas. La FDA ha dicho que para enfermedades pulmonares, cualquier enfermedad pulmonar, en las células madre no sirve. La clave acá es engrosamiento intersticial, ¿no? Engrosamiento intersticial. ¿Cuál es la característica radiográfica? Bueno, radiográfica es la primera aproximación al paciente con fibrosis pulmonar intersticial. La tomografía es de elección, patrón intersticial, reticular, de bivasal ascendente, de predominio subpleural. Patrón reticular en ambas bases. Mujer con antecedente de AR, que hace disnea crónica progresiva, dedos hipocráticos, ¿cuál será el parámetro espirométrico disminuido? Para comenzar, ¿cuál es el diagnóstico? Tienen una paciente mujer con AR y les está haciendo disnea progresiva. ¿Cómo
afecta la artritis reumatoide del pulmón? La forma más frecuente que lo afecta es de manera intersticial, una EPIT secundaria. Otra manera en que se puede afectar el pulmón de enfermedades reumatológicas que les va a venir en las preguntas es por lupus. Pero por lupus generalmente les va a venir serositis, derrame pleural. Por AR les va a venir neumonitis, patología intersticial. ¿Cuál es la diferencia entre la fibrosis pulmonar idiopática y la EPIT por AR? Es que la EPIT por AR tiene una mejor evolución. Si ustedes tratan correctamente a su paciente con AR, debería de ir bien esa EPIT. En cambio, si yo tengo mi fibrosis pulmonar idiopática, tiene todo para ir mal. Ahora, si me dicen que esta clínica, y tiene la clínica de su EPIT, tiene claven y tiene crépitos, entonces le hago una espirometría. ¿Qué es lo que se altera en la espirometría de un paciente con EPIT? Tiene dificultad para llenar el pulmón. ¿Cómo medíamos ese llenado del pulmón? Con capacidad vital forzada. Entonces acá está la gráfica de qué corresponde a capacidad vital forzada. Acá está capacidad vital, pero esta es una gráfica de espirometría lenta. Si ustedes quieren la capacidad vital forzada, que es el análogo, deben hacer una espirometría forzada. ¿Qué medida nunca les va a dar la espirometría? El volumen residual. Nunca les va a dar la espirometría del volumen residual y por lo tanto nunca van a tener la capacidad pulmonar total. ¿Quién sí mide eso? La pletismografía. Les voy a traer el examen para hacer algunos comentarios y ya terminaré en unos minutos. ¿Tiene el examen acá? ¿Alguno lo puede prestar? Gracias. Pregunta 1. Fármaco de uso en asma persistente severa. Si ustedes van a la guía GINA dice que ahí se debe usar omalizumab, mepolizumab y tiotropio, que es uno de los últimos ingresados a la lista. Tiotropio, no se olviden, anticolinérgico de acción larga, que se creó para usar en EPOC, pero ahora nos sirve también en asma persistente severa. Fármaco de uso en EPOC. Y acá dice pirfenidona, colchicina, satioprina, bedaquilina y roflumilasa. La clave es, muy bien, roflumilasa. La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tratamiento de base, si es obstrucción crónica, es broncodilatación crónica. Pueden usar anticolinérgicos o pueden usar beta-2 agonistas. La última guía de GOL-EPOC dice que pueden usar o LAMA o LAVA, le da el mismo valor. La diferencia en la práctica es el costo. El anticolinérgico es mucho más caro que el beta-2 agonista. Pero, de acuerdo a la clasificación en grupos, grupo A, B, C o D, hay pacientes que tienen muchas infecciones o que tienen un patrón inflamatorio, lo llama la guía EPOC. Entonces ahí es cuando usamos el antiinflamatorio roflumilasa. ¿Qué es roflumilasa? Es un fármaco antiinflamatorio. Fármaco de elección en fibrosis pulmonar idiopática, y lo hemos conversado toda la noche, es pirfenidona. Antes, en otro tiempo, no había fármaco de elección. Ahora está pirfenidona y está nintedanib, con una leve evidencia a favor de pirfenidona. Sin embargo, nintedanib también es útil. Cuando han comparado los dos grupos, el grupo de nintedanib hacía menos exacerbaciones, pero el grupo de pirfenidona evitaba más la caída de la capacidad vital forzada. ¿Por qué? Porque también los estudios no se van a hacer pletismografía a todo momento, porque también es costo. Lo que hacen es espirometría y se guían de la capacidad vital forzada. El problema, como siempre, el costo, que ya es otro problema. ¿Cuál no es de elección en el tratamiento de tuberculosis pulmonar? Y aquí sí vienen los nuevos fármacos ingresados para tratar tuberculosis. Los últimos que han sido aprobados, ingresados
y que ahorita le están peleando el lugar para sacar a los inyectables es bedaquilina y Delamanid. Son los últimos con una excelente evidencia en tuberculosis resistente, MDR, XDR. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan el esquema que hemos conversado con los ejemplos, el esquema es etambutol pira, levo y canamicina, ciclo y etio. Todos son vía oral, excepto el inyectable, que su nombre lo dice, es un inyectable. La idea es ingresar bedaquilina y Delamanid y sacar el inyectable, y todo se lo doy vía oral a mi paciente. Ahora, ¿qué otros fármacos tienen buena evidencia contra tuberculosis resistente? Linezolid e Impenem. Los estudios del Linezolid que se hicieron en China demostraron una conversión rápida del cultivo y el paciente válido. La dosis de Linezolid a 600 miligramos cada 24 horas ayuda a que el paciente pueda ir bien, y obviamente haciendo un control de los efectos adversos del Linezolid. Imipenem, meropenem también se usan en el tratamiento de tuberculosis. ¿Cuál ha sido retirado y probablemente solo en Perú sigue en la guía? Claritromicina. Claritromicina no tiene evidencia, pero si ustedes leen su guía van a ver que sí dice claritromicina, se puede... No, eso ya no igual. En ningún lugar del mundo solo aquí. Cáncer de pulmón es quirúrgico, ¿hasta qué estadio? El estadio 1 y el estadio 2 siempre es quirúrgico, siempre. El estadio 4 nunca es quirúrgico, porque siempre es un cáncer metastásico. Y el problema viene en el estadio 3. Si el cáncer es un estadio 3A, sí se opera. Es quirúrgico hasta el 3A, porque el estadio 3B y el estadio 3C, recientemente ingresado en la 8ª revisión, ya no son quirúrgicos. Entonces, ¿hasta cuándo es quirúrgico un cáncer de pulmón? Hasta el 3A. Ahora, ¿cuándo viene la dificultad para el grupo de neumólogo y cirujano? Saber cuándo es un 3A de un 3B. Ese es un problema. Termoplastía bronquial, que lo hemos conversado, es un procedimiento de uso en asma. Procedimiento por el cual, en términos sencillos, quemo la hipertrofia del músculo liso que no responde, y lo que hago es destruyo los haces del músculo liso, y mi paciente va a tener una mejor función pulmonar. El procedimiento es un procedimiento con riesgos, como todo procedimiento, pero ha demostrado que no está ingresado en la guía como tal. Ha demostrado que en los subgrupos de pacientes estudiados el paciente va bien. Fármaco inmunomodulador en EPOC. Ahora, la EPOC, como hemos dicho ya mucho, es obstrucción crónica. ¿Para qué necesita inmunomodulador? Porque hay pacientes que hacen infecciones a repetición. Si hace infecciones a repetición, mi paciente puede ser tributario no solo del tratamiento antibiótico, sino de un tratamiento inmunomodulador para disminuir el riesgo de infección. ¿Cuál es el fármaco que todas las guías avalan? Es acitromicina. Acitromicina no solamente es un excelente antibiótico, sino que tiene efecto inmunomodulador. Se da lunes, miércoles y viernes durante un año, y el paciente ha demostrado disminuir el riesgo de infección, y su paciente con EPOC va bastante bien. Prueba para evaluar de forma precoz trastornos de difusión, eso lo hemos conversado. El más rápido es difusión de monóxido de carbono. Ya hemos visto la maniobra, hay que hacer un periodo de apnea de 10 segundos más o menos para poder captar el monóxido de carbono. Tiempo de tratamiento para TB XDR. Ahora, la pregunta que está acá, como las preguntas de tuberculosis que les van a hacer ustedes, es en base a la norma técnica peruana. Para tuberculosis sensible es 6 meses. Para tuberculosis MDR es 18 meses. Y para XDR es 24 meses. Ahora, acá le damos 18 meses al MDR, sin embargo la OMS ya ha mencionado que no es el tiempo correcto. El tiempo correcto es 20 meses. Si yo hago lo correcto con mi paciente, que es lo que yo hago en el hospital Real, aquí le digo, ¿sabe que usted tiene MDR y usted va a llevar 20 meses? Porque acá estamos mal.
La norma dice acá mal, 18 meses no es 20 meses lo que dice la evidencia. Y por último, derrame maligno en un paciente con cáncer de pulmón es metástasis para comenzar. Siempre que tengan derrame maligno en un cáncer de pulmón es metástasis a pleuro y eso es un estadio 4A. ¿Qué otra cosa es un estadio 4A? Yo tengo mi cáncer en el pulmón derecho y un nódulo metastásico en el pulmón izquierdo. Eso es metástasis estadio 4A. Ahora, ¿cuándo es estadio 4B? Cuando tengo una sola metástasis extra. ¿Dónde hace metástasis el cáncer? Hueso, cerebro, hígado, suprarrenales. Por eso ustedes le piden survey óseo, tomografía de cerebro, de tórax y de abdomen superior para ver hígado, suprarrenales, hueso y cerebro. Si tengo una sola lesión metastásica fuera, eso es un 4B. Si tengo múltiples lesiones fuera, eso es un 4C. ¿Para qué me sirve? Para valorar el tiempo de supervivencia del paciente. Eso sería todo, chicos, ya nos vemos el día.